los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Que Dios me los bendiga a todos mis hermanos que ya los extrañamos, queremos estar juntos ya en la iglesia. Vamos a orar que permitan abrir las iglesias pronto. Dios me los bendiga. Saludos a todos los que siempre nos escuchan, los hermanos, mi familia, mis padres, mis hijos. Y bueno, estamos aquí para hacer de mucha bendición. Gracias porque siempre nos saludan, nos felicitan y bueno, toda la gloria sea para Dios. Lo importante es que esta palabra llegue a sus corazones, Pastora Bella, Amén. Que siempre se anda riendo. Dios los bendiga mucho. Y en este día recordábamos la palabra que Dios decía que el avivamiento iba a ser en las casas. Entonces, y eso cuando lo dijo el Señor a través de los profetas, lo dijo hace muchos años. Ya Él sabe todo, ¿verdad? Él es Dios. Entonces es tiempo de avivarte en tu casa. Avívate, quítate esa pereza o si sientes desánimo o si sientes, no sé, como depresión, sacúdete eso y avívate. Que Dios está buscando los valientes para este tiempo. Amén. Y bueno, el título de hoy es Conociendo tu identidad. Dígale a su vecino, ¿cuál es tu identidad? No le pida la cédula, la identidad cristiana. Vamos a leer Apocalipsis 2, versículo 8, 9 y 10. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Bueno, cuando leemos esto nos sorprendemos porque nos damos cuenta, dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Fíjense esto. Y tenemos que entender también que esta iglesia era perseguida. En ese sitio, Esmirna, fue un sitio donde torturaron, mataron muchos cristianos y estaban en pobreza porque dicen que las personas cuando sabían que tú eras cristiano te botaban de tu trabajo y si tenían un negocio no compraban. Era muy perseguido y era un sitio muy idolátrico y la persona que no ofrecía o llevaba incienso a la estatua del César ya sabían que era cristiano. Entonces era una iglesia que vivía en tribulación y en pobreza. Pero fíjense esto, lo que aquí llama la atención. Por eso que el título es Conociendo tu identidad. Entonces, es una iglesia que Dios no la regaña, no le jala las orejas, pero la anima. Fíjense la parte de Dios de animar. Fíjense algo extraño también, estas personas se portaban bien, estaban bien con Dios, fueron fieles a Dios, pero vivían en tribulación y pobreza. Y a veces nosotros decimos, wow, si yo me porto bien, si yo estoy haciendo esto, haciendo lo otro, ¿por qué me pasan estas cosas? Entonces, en esas tribulaciones o problemas que nosotros tenemos, vemos el ánimo de Dios. Ahora, vamos a aprender todo esto del cómo Dios nos anima y el porqué de las cosas. Ahora, al poner la atención en la palabra que dice, porque Jesús le está diciendo, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, y en ningún momento le dice, yo te voy a librar de la tribulación y la pobreza. Vamos a ver por qué el Señor no hace nada, los motivos, vamos a aprender de esto mucho, y el por qué a veces Dios permite algunas cosas en nuestra vida. Entonces, eso es lo importante que tenemos que aprender, porque no podemos leer la Biblia en las partes que Dios dice, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. También tenemos que leer la Biblia en esta parte así, como por ejemplo, lo que puede pasar a una persona
y por qué suceden a veces cosas malas a los cristianos. Ahora, nosotros como creyentes debemos aprender, fíjense, que las pruebas, sufrimientos son parte de nuestra formación cristiana. Ojo, lo que voy a decir, ojo, aunque usted no lo crea, Dios es parte del proceso. Dios está en el proceso y Dios planifica tu proceso. Dígale a su vecino, Dios planifica tu proceso. Ahora, usted dirá, ¿por qué Dios procesa a las personas? Si Dios es el Todopoderoso, el que puede evitar cualquier cosa. Porque mi hermano, para tú poder servir a Dios, para tú ser un cristiano ejemplar, de buen testimonio, para tú poder ser un cristiano que no da mal ejemplo, es necesario el proceso. Es más, dice la Biblia que aquel que lleva fruto, Dios lo va a limpiar para que lleve más fruto. En otras palabras, que las personas procesadas son las que aman a Dios, aman su obra y quieren crecer espiritualmente. Una persona conformista no va a ser procesada, pero una persona que quiere servir a Dios va a ser procesada. Yo pregunto, ¿cuántos quieren servir a Dios? Levante su mano. Ok, dígale ahora, vas a ser procesado. Ahora, ¿por qué Dios nos procesa? Porque Él es nuestro creador, nuestro jefe, nuestro dueño. Él fue el que nos formó. Él tiene todo el derecho de procesarnos. Así como un padre o una madre, cuando nosotros, jóvenes, niños, tienen todo el derecho de procesarnos. Porque son nuestros padres, le debemos honra y respeto. Lo mismo, Dios nos va a procesar porque es nuestro creador y Él sabe lo que nos conviene. Y como Él es nuestro creador y Él sabe lo que nos conviene, Él sabe que el proceso siempre te va a terminar en un final feliz. Ahora, vean esto, los cristianos del primer siglo entendían bien a la perfección lo que es el proceso. Ellos comprendían lo que era el proceso. Los cristianos de hoy en día no entienden mucho el proceso. Cuando se les llama la atención, cuando se les quiere corregir, cuando se les pone una conchita de mango a ver cómo van a reaccionar, siempre sacan a la luz cosas muy carnales, que eso no es bueno. Y fíjense que los cristianos del primer siglo sabían tanto que Pablo, el apóstol Pablo en Romanos dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Era un hombre de experiencia en la tribulación. En la tribulación dice, y la paciencia forma mi carácter y el carácter me trae esperanza. Mira lo que decía el apóstol Pablo. Santiago también decía, el apóstol Santiago dice, cuando estén en diversas pruebas, gócense, porque la prueba nos va a hacer perfecto. Entonces, fíjense cómo los cristianos del primer siglo valoraban el proceso. Ahora, por ejemplo, miren esto que está en Lucas 22, el versículo 31 y 32. Miren esto. Cómo Dios iba a procesar a Pedro y miren por qué lo tenía que procesar y qué hizo Dios en el proceso. Miren este ejemplo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Fíjense, Satanás, aquí está una buena noticia. Satanás le tiene que pedir permiso a Dios a ver si puede hacer lo que quiere hacer. Y como Dios sabe y conoce tu corazón, a veces permites cosas, pero para procesarnos. Porque imagínate, si le diera permiso a Satanás todo lo que quisiera hacer, todos estuviéramos muertos, deprimidos, tristes. Pero Él sabe la parte que Él puede permitir, porque es necesaria. Fíjense, Él le dice, Satanás te pidió para zarandearte. No le está diciendo a Pedro, y yo lo voy a evitar. Yo no voy a dejar que el enemigo te tiente o te haga lo que te va a hacer. No. Fíjense el otro versículo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense.
Y luego dice, yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, que Pedro iba a pasar un proceso tan fuerte, pero ya Jesús está viendo el final. Como queriendo decir, después que yo te procese, ahora tú vas a ser pastor de tus hermanos. Tú vas a ser líder de la iglesia. Pero sin el proceso no me sirve. ¿Y por qué Dios no le servía a Pedro? Y Pedro dijo que hasta entregaba su vida por Jesús, porque una persona que amaba a Jesús, que daba todo por Jesús, Dios lo tuvo que procesar. Primero y principal porque Pedro era una persona muy emocional, hacía muchas cosas que no estaban bajo la voluntad de Dios, y una persona emocional, reactiva, no le sirve a Dios, aunque ama a Dios, no le sirve para un ministerio, porque va a reaccionar, va a meter la pata muchas veces. Imagínate que Pedro metió tanto la pata que en un momento Dios lo usó y en otro momento quiso convencer a Jesús que no fuera a la cruz del Calvario, imagínate. Y en ese momento Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Estaba siendo inspirado por el diablo. En otra ocasión, cuando los soldados vinieron a buscar a Jesús para prenderlo, imagínate, Pedro tenía una espada escondida, sacó su espada, iba a matar a una persona. Entonces, tú dirás, wow, ¿cómo una persona, eso es como que tengas un vecino cristiano y venga una persona, se meta con él y el vecino saca un machete y es cristiano y es pastor y es líder y trate de matar a esa persona. Entonces tú dices, wow, esa persona necesita ser procesada. Dígale a su vecino, me parece que tú necesitas ser procesado. Dígale, me parece. Ok, entonces, ya se está poniendo buena la cosa. Ahora, ¿por qué Dios nos procesa? Miren esto, la bondad de Dios. Vamos a leer el Salmo 51, versículo 3 y 10. Este salmo, recuerde que David lo escribe luego que luego que él comete dos pecados terribles, viene Dios, él estaba tranquilo, normal, como si no hubiera pasado nada, y Dios lo mete en una prueba tan terrible que luego él escribe este Salmo 51, pero vamos a leer el versículo 3 y 10. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Él no dijo eso después que pecó, él se escondió, él se lavó las manos. Pero cuando vino la prueba, cuando empezó a sufrir por una prueba que le mandó Dios y se lo envió a través de un profeta, él reaccionó y dice, mira, mi pecado siempre está delante de ti. Mira, la prueba hizo que él reconociera su pecado. Y el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y fíjense lo otro también. La prueba hace que tú anheles ser purificado porque te da tanta vergüenza, tanto dolor, lo que haces que tú anhelas ser purificado. Y tú, como aquí lo estaba haciendo David, se lo pide con ruego, con anhelo. Pero mientras estaba ahí en pecado, nada. Entonces la prueba es necesario para purificarnos, para mantenernos lejos del pecado, para guardarnos. Luego, ¿por qué Dios permite el proceso? Porque en Jeremías 18 dice que Dios es el alfarero. Dios le dice a Jeremías que vaya, le dice en Jeremías 18, dice, ve a la casa del alfarero y mira cómo el alfarero hace los jarrones, los vasos de barro. Entonces cuando Jeremías va y se da cuenta que agarraba el barro y cuando salía mal lo volvía a deshacer y lo volvía a hacer, entonces Dios le dice, viste, así como él ve que el vaso no está quedando bien, va a quedar defectuoso, entonces dice, así yo soy con ustedes, cuando hay un defecto yo los tengo que volver a formar. Entonces fíjense que si Dios no nos forma, si Dios no nos hace a su semejanza,
En otras palabras, perdón, si Dios no nos forma, no seremos a la semejanza de Él. No nos pareceremos a Dios. Entonces, por eso, Dios, para cumplir nosotros el propósito, Él tiene que moldearnos. Ahora, ¿por qué Él trata de hacernos a su semejanza? ¿Por qué? Ahí está el motivo y aquí viene la clave de esta enseñanza. Apocalipsis 2, no leí, es Apocalipsis 2, ahí está, 2:9. Y ahí está el motivo. Ajá. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice entre comillas. Ajá, miren esto, aquí viene. Yo conozco tu tribulación, tu pobreza, y le dice, pero tú eres rico. Aunque estás perseguido, aunque andas en pobreza, no tienes mucho dinero, tú eres rico. Ahora, ¿por qué le dice tú eres rico? Porque en el versículo 10, aparte de la tribulación que está pasando, dice que el enemigo iba a echar a la cárcel. Lee el 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora fíjense esto. Cuando Dios le dice, tú eres pobre, pero eres rico, ahí está tratando con su identidad. Ese es el tema, conociendo tu identidad. Eso es lo que tú tienes que aprender. Porque si tú no conoces tu identidad, mi hermano, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones, te vas a caer en duda, en sufrimiento, en problemas, porque no conoces tu identidad. Y fíjense que aquí lo podemos ver claramente, que Jesús está tocando la identidad de esta persona, porque va a venir una tribulación. Le está diciendo, mira, tú eres rico. Ya le vamos a explicar. Entonces, Jesús tocó la identidad de él. Siendo pobre, le dijo que era rico, porque nuestra identidad y nuestra fe no tienen nada que ver con nosotros, con lo que nuestros ojos ven, con lo que nosotros vivimos, con lo que nos dicen. Él le dijo, tú eres rico, porque la riqueza en ese momento que tenía esta persona o estas personas era la fidelidad a Dios. Honraban a Dios, amaban a Dios. Dios dijo, tú eres rico, porque no niegas mi nombre en medio de los problemas, en medio de la pobreza. Pero antes de la tribulación, peor que le venía, porque lo iban a meter preso y después lo iban a matar, Jesús le dice, antes de esa, le dice, ok, toca su identidad. ¿Por qué toca su identidad? Porque fíjense esto, o sea, que si tú eres rico, pobre, negro, blanco, no sé, alto, bajo, médico, albañil, vigilante, lo que tú quieras, o hablen mal de ti, o unos te amen y unos te odien, no tiene nada que ver con lo que tú eres, con tu identidad. Tu identidad no se mide por lo que tú estás viviendo. Tu identidad no se mide, oye, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me votaron? ¿Por qué? No, tu identidad siempre va a ser tu identidad. Ya te voy a explicar cuál es tu identidad para que tú entiendas un poquito. Entonces, grábate esto. En ese momento Jesús le dice, tú eres pobre, pero tú eres rico. Le estaba mostrando su identidad. Le estaba declarando quién era él delante de Dios. Porque muchas personas que pasan tribulación, como en este caso que están en pobreza, piensan que Dios no los ama, o de repente lo deja el esposo, o un hijo se cae en mal camino, entonces piensan que Dios no escucha sus oraciones. Eso es falso. Mientras tú ames a Dios, mientras tú seas rico con Dios, puede pasar lo que sea y tu identidad nadie te la puede robar. Ahora, la palabra identidad, miren esto, viene del latín que significa, que se escribe idem y significa aquello que es lo mismo.
Miren esto, aquello que es lo mismo, quiere decir que nuestra identidad, fíjense esto, esta tremenda revelación cuando leemos Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del Ya mar. va, disculpa. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, nuestra semejanza. ¿Qué significa identidad? Aquello que es lo mismo. Quiere decir que Dios nos hizo como Él. Tenemos que identificarnos con Él. Como es Dios, deberemos ser nosotros. Él es nuestra identidad. Él nos creó a su imagen y semejanza. Somos hijos de Dios, de Él. Ahora, Él nos hizo a su semejanza. Lo mismo, nos hizo idénticos. Sigue leyendo, porfa. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense, lo hizo a imagen de Dios y en la creación lo puso como gobernador. Sigue. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces fíjense eso, vuelvo a repetir, a su imagen. O sea, nosotros nos parecemos, somos hechos en la imagen de Dios. Ahora, todos nosotros sabemos qué pasó con esa identidad, por qué se perdió, porque nuestros primeros padres cometieron el pecado, Adán y Eva, saben la historia de Adán y Eva, cometieron ese pecado. Entonces, ¿qué pasó con la identidad? Se empañó, se dañó la identidad de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque comenzaron a vivir en un cuerpo donde tiene inclinación hacia el pecado. Entonces, ¿qué pasó? Que su identidad se distorsionó. Ahora fíjense esto. Pero vino Jesús y la recuperó nuestra identidad. Pero Jesús recuperando nuestra identidad, igual hay un gran detalle. Igual somos carnales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aunque tú tienes la identidad de Dios y tú eres, como Dios es santo, tú eres santo. Como Dios tiene autoridad, Dios te dio autoridad. Dios tiene gozo, tú tienes gozo. Entonces, esa identidad por vivir en la carne, ahí es donde yo quiero explicar para que usted entienda, a veces nos ataca la duda, a veces nos ataca el afán. Entonces perdemos por un tiempo nuestra identidad. Y ese es el problema. Entonces, fíjense, aunque Jesús nos perdonó, nos santificó y nos justificó, restauró la comunión, el detalle es que vivimos en la carne y aunque tenemos el conocimiento de lo que somos en Cristo, la duda nos ataca, somos imperfectos. Entonces empezamos, ay Señor, porque yo cometo muchos errores. ¿Será que tú me amas? ¿Será que tú me quieres? ¿Será que yo soy especial para ti? ¿Será que tú escuchas mis oraciones? Eso significa que como estás en la carne, pierdes momentáneamente tu identidad. Ahora, ¿qué debemos hacer? Nunca dudes de tu identidad. Nunca jamás dudes de lo que eres. Nunca dudes de que Dios te ama. Nunca dudes que Dios te hizo a su semejanza. Nunca dudes del amor de Dios. No importa si eres pobre, si eres rico, si eres campesino, si eres albañil, si eres lo que sea, tú tienes tu identidad. Nunca la tienes que perder. Nunca. Por eso que cuando Dios le dijo, tú eres pobre, pero eres rico, lo estaba animando, le estaba diciendo, mira, esa es tu identidad verdadera. Tú eres rico conmigo, anímate. Por eso que nuestro trabajo es agradarlo a Él. Usted no se preocupe por las cosas. Usted busque agradar a Dios. Examinar su vida, dejar las cosas pecaminosas. Y cuando tú agradas a Dios, no importa, pase lo que pase, tú vas a ser rico con Dios. Y en medio de la tribulación,
tú vas a tener fuerza, ánimo, porque Dios te va a respaldar. Ahora, por eso es que el enemigo va a tratar de robar tu identidad. Él va a querer humillarte, desanimarte por las situaciones que tú vives. Te quiere hacer dudar, que se te olvide lo que eres en Cristo Jesús, volverte como un ser humano normal, como una persona que no conoce a Dios, sin fe, sin esperanza, y eso no se lo puedes permitir. Por eso que tu identidad es tu fe. ¿Tu fe en qué? En cómo fuiste creado y en que Dios está en ti. Lo que crees, eso eres. Y lo que crees, eso eres. Entonces tienes que creer lo que Dios dice de ti. Entonces, el apóstol Pablo oraba, vamos a leer Efesios. Fíjense cómo la oración del apóstol Pablo oraba para que Dios revelara a sus discípulos, a los hermanos, quiénes eran. Mira esto. Por esta causa también Disculpa, Efesios 1, 15 al 19. Ajá. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Mire, el Padre de Jesucristo les dé espíritu de sabiduría, de revelación del conocimiento de Él. Leíste hasta el 19, ¿no? No, falta el 18 y el 19. Dale. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan, ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Ahí está. El apóstol Pablo oraba para que tú entendieras lo que hizo Cristo en la cruz y la identidad que tú tienes en Cristo Jesús, para que no te desanime, para que no dudes, porque tenemos herencia en la tierra y herencia en los cielos. Ahora, que no nos pase lo que le pasó a Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás era profeta y cuando Dios le dijo una orden que fuera a Nínive a predicar el arrepentimiento, él se escapó. ¿Por qué? Porque Jonás no se identificó nunca con la misericordia de Dios. Nunca se identificó con Dios. Porque Dios es misericordioso. Nosotros tenemos que ser misericordiosos. Dios es amor. Tú tienes que dar amor. Entonces, él nunca se identificó con la misericordia de Dios. Por eso que trató mal a esas personas y fue obligado. Perdió en ese momento su identidad. Cuando tú tratas mal a alguien, cuando tú juzgas a alguien, estás perdiendo tu identidad. Estás saliendo de tu identidad. Cuando tú dudas, cuando tú te afliges, cuando tú te preocupas demasiado, estás perdiendo tu identidad porque no estás creyendo que Dios te va a ayudar, que Dios te va a proveer, que Dios está contigo. Y entonces ahí cuando pierdes la identidad es el problema. Entonces, mire, yo tengo un testimonio cuando hace, no sé, como 5 o 6 años, ¿cuándo fue que fuimos a Bolivia, a ese pueblo de la selva? 5 años. 5 años. Bueno, cuando estábamos allá, yo recuerdo, estábamos en un hotel y cuando yo me estoy orando en la mañana, yo siento un fuego en la mano, un fuego. Y el Señor me dice, eso es un fuego sanador. Y wow, ok, termino de orar, voy. Entonces resulta que nos invita una hermana a su casa, una hermana de extrema pobreza, no sé cuántos niños tenía. Como 6. Como 6 niños. El piso era de tierra, sí, de entonces, la casa. Sí, la cocina entrabas a la cocina, parecía un horno porque era como un fogón. Entonces cuando estamos hablando con ella, visitándola, animándola, entonces ella nos dice, oye, tú sabes que mi hijo se le fracturó la mano, tiene una, yo no sé qué, y no está mejorando el yeso, yo no sé qué. Cuando ella me dice eso, el fuego que yo sentí, el calor que yo sentí en mis manos, en la mañana, eso me volvió. Y cuando me volvió, le digo, llama al niño, tráelo.
Entonces lo trae y cuando oro por ese niño, mira, milagrosamente ese niño se le fue el dolor, ¿te acuerdas? Sí. Se le fue, entonces. Se fue la fractura. Sí, se le fue la fractura, pero ¿qué aprendí yo ahí? Imagínate, el Dios del cielo, de la tierra, el creador, fue a la casa de una mujer pobre y un niño que tenía un dolor fue y lo sanó. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no te identificas con el amor de Dios, con la misericordia de Dios, nunca vas a ser igual a Dios. Entonces vas a vivir criticando, condenando a las personas porque tú no entiendes el amor de Dios. Nunca vas a ministrar sanidad porque no te va a importar las personas. Por eso es que tenemos que identificarnos con Dios. Por eso que esta experiencia a mí me sirvió para entender que Dios ama a todo el mundo, no hace acepción de personas. Entonces, te tienes que identificar en la santidad de Dios, te tienes que identificar con el amor de Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Mira lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense, para que fuéramos santos y sin mancha, o sea, a imagen de Dios, porque Dios es santo y sin mancha. Eso tenemos que identificarnos. Nuestro trabajo es ser a la imagen y a la semejanza de Dios. Ese es nuestro trabajo, nuestro deber como cristiano, buscar ser como Él. Y fíjense en Jueces, capítulo 6. Lo estoy buscando. Ya. No, los jueces no son los del tribunal, son los de la Biblia. No lo consigo. Están los primeros libros, más para el primero. Vamos. Ok. Ya. Entonces, ok, miren lo que le pasó a Gedeón. Recuerda que Gedeón fue una persona que Dios llamó en medio de una prueba que estaba pasando. Los madianitas perseguían al pueblo por juicio de Dios, estaban bajo juicio. Entonces los madianitas vivían en cavernas, en cuevas, se escondían porque cada vez que cosechaban venían los madianitas, robaban la cosecha, entonces ellos tenían que vivir en cuevas para almacenar un poquito de grano. En medio de esa situación, un ángel de Dios se le aparece. Mire aquí para terminar esto y entender un poco lo que es la identidad, la tribulación y la prueba. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, cuando Dios se le aparece, le dice, bueno, el ángel, porque es enviado por Dios, le dice, varón esforzado y valiente. Primero trata con su identidad, con lo que es él. Le dice eso. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y Gedeón respondió: ¿y por qué pasa todo esto? Volvemos a la misma situación que estábamos hablando al principio. Dios trata con la identidad, pero Gedeón estaba pensando que él no valía nada, que Dios lo había abandonado porque venían los madianitas, porque robaban el trigo. Entonces él estaba viendo por lo que estaba viendo, por lo que veía que estaba sucediendo, como hoy en día muchos hermanos se han desanimado por la pandemia, y es un caso como el de Gedeón. Entonces le dice, pero si Dios está conmigo, entonces ¿por qué nos pasa esto? Sigue. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Fíjense, dice, bueno, Dios no nos sacó de Egipto. Yo estudié la ley de Moisés, nuestros padres nos contaron que Dios nos sacó, hizo maravillas. ¿Y dónde está ese Dios? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, fíjense, ¿no te envío yo? O sea, identifícate conmigo,
yo te estoy enviando. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Fíjense, ya estaba comenzando a cuestionar a Dios. Volvemos a lo mismo. Es que mi familia es pobre, sí, pero él era rico porque era esforzado y valiente. Él tenía que identificarse con Dios, pero él se identificaba era por la situación que vivía, porque vivía en pobreza, vivían perseguidos, entonces se identificaba con eso. Y Dios le dijo, no te identifiques. También le está diciendo, wow, yo voy a liberar a una nación, mi familia es pobre, ¿dónde voy a conseguir las armas, las espadas, etcétera, etcétera? Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ok, hasta ahí, ¿no? Ok, entonces, ¿qué podemos aprender, mis hermanos? ¿Qué mensaje nos da el Señor hoy? El mensaje que el Señor nos da hoy es que nada robe tu identidad. Que nunca pienses que tú no vales nada, porque tú vales muchísimo para Dios. Que tú eres importante para Dios. Que tú eres lo más bello para Dios. Que Él murió por ti, que Él te tiene anotado en su libro, que Él sabe, Él escucha tus oraciones. Nunca pierdas esa identidad. Nunca pienses por lo que estás viviendo, por lo que está sucediendo, que Dios no te ama. No dudes nunca. También te aconsejo que te identifiques como es Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, en amor, en gozo, en paz. Vamos a identificarnos con Él. Vamos a demostrarle, vamos a ser misericordiosos como Dios es misericordioso, amoroso como Dios es amoroso, fiel como Dios es fiel, llenos de fe como Dios tiene fe. Todos vamos a identificarnos con Dios. Y que la tribulación, recuerda el proceso en nuestras vidas, Dios procesa a cada persona distinto. Cada persona tiene un proceso distinto al otro. Lo que le sucede a uno no le sucede al otro, o le sucede de otra forma, o es otra cosa. Pero lo importante es que el proceso de Dios en ti es para perfeccionarte y no destruirte. Por eso que muchos cristianos viven a veces en tristeza, en derrota, porque no entienden los procesos de Dios. Los procesos de Dios son para cambiarnos a nosotros, para restaurarnos, para aumentar nuestra fe, fíjense un pastor, gracias a Dios, que pasó el COVID, pero no murió. Luego que pasa el COVID, él mismo dice, hermano, esta enfermedad me enseñó que yo era muy orgulloso y aprendí en esta enfermedad que debo dejar el orgullo. Fíjense, Dios permitió una enfermedad para dejar el orgullo. A otros pastores Dios se los lleva porque Dios es Dios, no podemos cuestionar a Dios. Entonces, vamos a aumentar nuestra fe, vamos a poner el nombre de Dios en alto y vamos a identificarnos con Dios. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que anímate, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y vamos a seguir hacia adelante. Dios te bendiga. Vamos a ver ahora, escuchar los anuncios que nos tiene la pastora. Sí, tenemos nuestros anuncios semanales. Los días martes el estudio bíblico a través del Instagram Live, Ancla de mi Fe, va a estar en vivo, es live. A través en Instagram a las 10 de la noche, todos los martes tenemos nuestro estudio bíblico con los pastores Jonathan y Sonic Oradikian allá en Los Ángeles, así que no te lo pierdas porque, wow, así como se preparan estas prédicas de los domingos, se preparan también esas prédicas de los martes con mucho amor para tu vida espiritual. Los miércoles y viernes tenemos nuestras enseñanzas semanales que estamos posteando de todos nuestros hermanos que valientes y esforzados, ¿verdad? Que se han dispuesto a postear estas enseñanzas y estas las vemos a través de nuestro Instagram y Facebook. Y los días jueves tenemos el servicio de oración con los pastores Iber y Eliana. Ajá, anímalos a que entren en la oración. Tienen que entrar, la oración es la llave. Así Amén. Que y el hermano Iber también da palabras mucho de ánimo, de bendición. Y ora junto a su esposa
por Eliana. muchas peticiones con Eliana. Debemos también entrar en esa oración. Y hemos visto milagros y hemos visto lo que Dios ha hecho con las vidas a través de estas oraciones. Y en estas oraciones también estamos orando por ti, iglesia, y te animamos a que entre los jueves a las 6 de la tarde. Si no estás haciendo nada, no desperdicies tu tiempo. Es media hora de oración, 40 minutos máximo que estamos allí edificando. Amén. Y todos los domingos, no te lo pierdas, por favor, entra a la prédica los domingos a las 2 de la tarde. Toda esta información también la estamos dejando con los links en la cajita de información. Así que accede a ellos, anímate y bueno, somos hechos a la imagen de Cristo y Cristo es Jesús, Dios, el Espíritu Santo, todos son alegres. Así Amén. que anímate y llénate de gozo y comparte con la iglesia toda esta programación semanal. Amén. Dios los bendiga. Chao. Dios me los bendiga. Abres camino.